Recording. Okay, guys. Let me tell you the first tip I gave last class. For test number 2, you have to study these contents. Let me show you the contents. No, this is my Facebook. No, you don't have to study my Facebook. You have to study, guys, this. Okay, from unit number 4, the two consonants that are coming are verb patterns, ing, there's a mistake here, or infinitive. That is the first content. And that first content we're going to revise now. We are not going to revise it with this, My English Lab, because you did it yesterday. We're going to do other exercises that I found, mainly from the excellent Test English, webpage that I introduced to you some time ago, and I recommend it also using. The second topic for test number 2 is modal verbs. So, verb patterns and modal verbs from unit 4. So, for all the people who didn't come yesterday or who hasn't done these activities in My English Lab, it's a very good idea to do them before the test, okay? From unit number 5, the feel-good factor, we have the following contents. The first one is substitution and ellipsis. Then we have hypothetical meaning. And then we have the first vocabulary content, which is prefix miss and false opposites. Substitution, ellipsis, hypothetical meaning, and prefix miss plus false opposites. And unit 6, living with the past, goes with comparing and this one. The second vocabulary content. There are 5 grammar contents and only 2 vocabulary contents. And the second one is adjective, noun, collocations. So these are the contents that are coming for sure in test number 2, okay? And the ones you have to focus on. That is a first tip I'm giving you again, okay? So that's it. Let's start with the practice. We have anybody else here? Hello, Nicole. Hey, how are you doing? Good, thanks. What about you? I'm okay. Okay. I was waiting for the class. Great. So let's go with the practice. Remember, you should help me with the activities. I need your feedback. I need your cooperation. So everybody must be involved. Try to use the microphones, okay? Because it's slower with the chat. It's faster with the microphone. So let's start the practice. We are going to focus our practice on the 5 grammar topics for the test, okay? You should revise the 2 vocabulary topics on your own, right? Right. So I'm going to go to my mail because I did my homework and I have a selection of activities from Test English, the fantastic webpage I presented to you a few weeks ago. And let's begin with ellipsis and substitution. From here, we're going to do exercises 3 and 4, right? Right. So this is exercise 3. Use your microphones to help me. We have to fill in the gaps using one suitable word or 2
contracted words. IG, EG, sorry, don't, shouldn't, or any similar. Okay, number 1. Don't use those napkins, servilletas. Use, well, ese es el ejemplo. No tengo que apretar. Use the ones we bought in Prague. Okay. What about number 2? I told you to wash the dishes yesterday, and you, so wash them now. You didn't? Didn't. Yeah, perfect. Ahí estamos usando la substitution, not to be redundant, ¿no es cierto? Para no decir, I told you to wash the dishes yesterday and you didn't wash the dishes yesterday. So we have to reduce using substitution or ellipsis. Number 3, are you going to the lake this weekend? I don't think. So. Yes. Thank you for your help. That is the idea. Are you going to the Are you going to the lake this weekend? I don't think Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Yo no te la aprendía, no sé quién la tiene. Apaguen la tele. Are you going to the lake this weekend? No, I don't think I... Would? No, aquí se tiene que responder con el auxiliar del caso. Entonces, si es to be, con el to be. ¿Cómo sería? I don't think... I am going to. I don't think I am. Y listo. ¿Cachai? That is, el so siempre te salva, pero hay una forma más sofisticada que esta segunda, utilizando el auxiliar del caso. Si yo te pregunto, por ejemplo, will you kiss me? I don't think I will. So, you use the corresponding auxiliary, right? Let's go on. My car is being repaired. It's mine. We'll have to take the bus. El mío también, ¿no es cierto? So, ¿cómo dice eso acá? So is mine. So is mine? Yes. Excellent. I told Peter to tell the truth, but he decided not. ¿Cuál es la forma más conveniente de reducir todo esto, de hacer la substitution ellipsis? To. Simplemente tú. Muy bien. I told Peter to tell the truth, but he decided not to tell the truth. And the rest is not necessary. She was supposed to visit them, but she... Didn't. Yeah. Very good, guys. Very good. I will not pass. I won't pass the selection process. Y tú tampoco. Qué mala onda. I will not pass the selection process and... So. It's... Neither. Yeah. Good. It's a negative one. Tú tampoco, ¿no es cierto? Si fuese tú también, sería so will you. Si dijese I will pass the selection process and so will you. But in this case, it's negative. Okay, I wanted to travel to Japan this summer, but I can't afford it. Yes, but there is another way. Simplemente it. No, pero hay otra. Ya, creo que esta va a salir mal acá porque yo puse it y hay otra. ¿Puede ser that? No, I can afford to. Ah, okay. Simplemente el to que igual queda arriba acá y editamos todo el verbo y complemento. Y hay otra más. You can say, I can't afford to do so. Hay tres. I can afford it, I can afford to do so, and I can't afford to. Pero creo que aquí el software es to, si no me equivoco. Will she be at the reception? Afraid. Yeah. Very good linguistic intuition. Ok. ¿Viste? Me la puso mala porque yo la había hecho antes preparando esto. Y
¿Te fijas? Aquí está. So we can omit a repeated verb phrase after an infinitive with to, okay? But in a test, I would accept this and I would accept to do so, right? Right? Right. Okay, let's continue with exercise 4, my friends. I'm only doing a selection of activities, but remember that in this website, you have more activities you can do, many more. So you have many chances to continue practicing, okay? Let's do 4. He should go to the doctor, but he doesn't want to. Aquí tenemos que hacer acá. Complete the gaps with the words, with a word or words that have been omitted, left out of the sentences to avoid repetition. He should go to a doctor, but he doesn't want to Go. to the doctor. I've told him to do it, but he won't. Do it. Yes. Do you think it will rain? It might, but I'm not sure it will. Rain. Yeah, this is very simple. Es básicamente para, esto es como que funciona al revés, es como que está hecha la substitution and ellipsis arriba y abajo uno tiene que decir lo que se diría si no existiese esta substitution and ellipsis. La forma larga y redundante. They didn't visit us, although we had been hoping they would. Would visit us. We went fishing, but didn't catch anything. At all. Aquí. Ah. Creo. We? Uh-huh. They've all left. No, Jack hasn't. Left. You didn't get hurt, but you might have. Got or gotten, no sé qué va a poner el software bien, pero ambas se pueden ocupar. Pongamos gotten, a ver. Ya. Gotten, no, separado jamás. Have you done the dishes? No, I'm going to. Do them now. Ya, pero ahí estaba usando un poco de substitution. Do the dishes. Do the dishes. Ahí. You must earn more or Try to. or You must. you must spend less. He told us to shut up, but he said he wouldn't. Shut up. Oh yeah. Oh. Aceptó el got hurt. Ya. Pero este también se ocupa cada vez, está en decadencia el pobre Goten. Es un poco, está anquilosado, old fashioned, but still used. Okay, guys, do you have any questions so far? Nope. ¿Les gusta esta forma práctica, veloz y online de practicar? No. Ya, sigamos Y con el siguiente. podríamos empezar a usarla los martes. No, pero es que yo lo dejo solito, porque cuando están solitos frente al computer, cuando no, pues es que los martes a veces nomás, claro, porque se supone que tienen que hacer las cosas del computer on your own. Pero puede ser, sí, la podemos ocupar. Mira, les voy a, para que no se me olvide, a compartir en el WhatsApp toda esta selección de ejercicios. Ay, ¿por qué me copia lo de arriba? Ahí. Para que lo tengan y puedan seguir revisando si quieren. Copiar,
Y esto me tengo que salir de acá e ir al WhatsAppation. Y aquí, no, eso es International Exams, aquí. Pegar. Pum, ¿ya? Entonces ahora vuelvo a share screen. Acá, acá, y sigamos con verb patterns. From here, we're going to do exercises 1 and 3. So, bueno, aparte de esta práctica, obviamente que les recomiendo, y sí, les recomiendo honestamente que se estudien súper bien el PDF de Grammar Reference, ¿ya? Porque de ahí vienen muchas cosas sacadas casi al dedillo, ¿ya? Vamos con la primera. Ah, ¿cuáles eran los ejercicios? Se me olvidó. The patterns 1 and 3. Vamos. Dice acá. Choose a correct gerund or infinitive form for each gap below. Used to be my favorite hobby at your age. Fishing. We talked about together next summer. Traveling. I remember here when I was a child. Being. I think I didn't remember the door when he left. Lacking. If she doesn't answer, try her mobile. Calling. Aquí vamos a revisar uno de los puntos gramaticales que vimos, que era el remember, con su doble significado, uno con infinitivo y otro con gerundio, y lo mismo con el try. I tried my eyes open, but I eventually fell asleep. To keep. ¿Se fijan? Try plus ing, try plus to infinitive. My mom doesn't let me with you. Your hair needs, it's too long. To cut. Cutting. I would prefer my own car if you don't mind. To take. They had trouble our house. Finding. Okay, we have one which is wrong and it's connected with remember. So what is the first use of remember? Here, I remember being here when I was a child. Recuerdo haber estado acá cuando era niño. We use gerund, el ing, when you remember something from the past, a memory, okay? And you use the infinitive. Oh, ¿qué es eso? And you use the infinitive when there is something you must remember to do. Por ejemplo, acá. Remember to lock the door. Y por eso está mal, ¿no es cierto? Aquí era to lock. I didn't remember to lock the door when we left. To lock. Se me olvidó cerrar la puerta con ponerle llave a la puerta. Cuando pasa eso, es con infinitive. Y cuando tú tienes un recuerdo de algo que ya viviste, es con gerundio. I remember dancing in my school days. I remember dancing the blues. Dancing los lentos. En mis tiempos se bailaban los blues. I remember dancing the blues when I was a child, when I was a teenager. But I never remember to lock the door when I leave the house. Yeah? That's the difference. Any questions? Y recuerdan el uso de try. El try para experimentar algo nuevo es con ing. ¿Ya?
o para intentar hacer algo, es con ing, ¿no es cierto? We use try doing something when we do something as an experiment to see if it helps to solve a problem. Okay? Y el try to es el uso típico de try, que es el tratar y tratar de hacer algo. For example, I tried to learn Japanese for 1 year, but it was impossible. Ese es el uso más común de tratar, ¿no? Intentar hacer algo. I tried to... Madre. Entiende. Hola, hijo, no, estoy ocupado. That's my son interfering. I tried to open the door, but I couldn't. Es el try más infinitive, que es el uso más común, ¿no es cierto? En cambio, el try más ing es algo de como experimentar algo. Why don't you try, I don't know, why don't you try doing yoga? Why don't you try cooking Thai food? Yeah, that's to experiment. O probar algo nuevo. Any questions, my friends? I need your feedback, please. No. Ya. Sigamos con comparisons. Aquí les voy a dar un súper consejo. Aquí sobre todo tienen que aprenderse muy bien lo que dice el grammar reference, ¿ya? Porque vienen muchos ejemplos de oraciones, de tipo de oraciones comparativas en el grammar reference. Y de ahí vienen algunas, ¿ya? Vienen varias, diríamos. Por eso les pongo acá, review grammar reference super well. A ver, el chat me dice, todo bien, profe, todo claro. Ok, gracias, Sebastián. Hello, Sebastián. Comparisons. Les voy a mostrar el grammar reference y lo que tienen que estudiar de acá es súper claramente los 5 puntos gramaticales que les mencioné. Acá el punto 4, comparing. Después tienes el punto 10, hypothetical meaning. Después tienes el punto 12, modal verbs. Ahí van 3. Después tienes el punto 17, substitution and ellipsis. El punto 19, verb patterns with ing and infinitive. Those are the 5 grammar points from test number 2. And remember, the other 2 points are vocabulary, okay, that I mentioned before. Miss prefix and verb noun collocations. Miss prefix plus false opposites as well. So that's it. Study this grammar references 5 points very well, and you will thank me later. Okay, let's move on with the practice. Comparisons. No, vamos en orden, vamos con los modales. Aquí tengo un montón que les compartí, vamos a hacer solamente de estos 2 primeros, ¿ya? Pero hay un montón en Test English para practicar. Y escogí los que más tienen que ver con los modales que se usan para especular, deducir y cosas por el estilo en pasado, que es como el énfasis que tiene el grammar reference con los modales en lo que vimos en el Gold, ¿ya? Y que son un poquito más complejos que en presente. Vamos viendo. Yesterday, a ver qué tiene que hacer acá. Choose the correct modal verb or expression. También hay expresiones acá. For speculation and deduction to complete the sentences below. Yesterday I fell running and I think my ankle. Might have sprained. Might have sprained. Oh yes, I agree. Me pude haber torcido el tobillo. You can say might or may have sprained.
Even I could have sprained, but the most typical is might. He, the competition, he's the best by far. Aquí hay una expresión que no sé si conocen. Bound to What win. the most? Sorry, les voy a soplar, esta es. Ya esta no aparece en el grammar reference, pero se las puedo... Significa básicamente el bound es lo mismo que sure, ¿ya? He will surely win the competition. He is bound to win the competition. Eso no venía en el reference, pero bueno, sale acá. The light, sorry, in Scott's room is on. Eso está pasando ahora. Must be playing. He must be playing computer games. Very good. Es súper importante que ustedes se den cuenta siempre sacar el tense para no equivocarse. He German very well. He's only lived in Germany for 1 month. Hay un presente perfecto, ¿no? Entonces está pasando ahora, ¿no es cierto? También. He can't speak. Sorry, no escuché. Can't speak. Absolutely. The burglar broke into our home in daylight. Then some of your neighbors... Pasado, ¿no es cierto? Might have seen. Oh, yes. Tal vez alguno de los vecinos puede que los hayan visto. De entrarse para adentro. I a lot as an accounting manager, but the job was too boring. Past tense. Ah, no, y esto es especulación alguna, esto ni siquiera pasó. I could have earned. Absolutely. I could have earned. Pude haber ganado mucha plata como gerente de contabilidad. Pero la pega era demasiado fome. I could have earned. This song, the next big hit. That's important. The next. Is sure to be. Ya, le soplé en antes que se puede decir con bound or sure. Esta podría ser, pero aquí está mal ordenada. La correcta, el orden más usual es this song will definitely be, ¿ya? No, definitely will be, no, este orden no es muy, bueno, todo se puede en la vida, pero no es el más usado, por ende, el correcto. He to prison for the theft, por el robo. He to prison for the theft because he has no previous criminal record. He has, present. Is unlikely to go. Absolutely. Have you seen the cats? I cannot find him. Have you checked under your bed? Might be hiding. Yeah, because this is happening now, so we need something in progression with ing. Excellent. He might be hiding there. Under the bed. Who knows? That's a possibility. You a copy of the contract at the email address you provided the day after you signed. Esto es pasado. Por lo tanto, tenemos solamente una possibility. Should have. Yeah, absolutely. Los otros dos se están refiriendo al presente futuro. Súper bien. Súper bien. All good. Recuerden que la maravilla de este test English es que te entrega siempre un feedback muy preciso
de cada cosa. Por ejemplo, si quisieras ver algo que quería aprender aquí. Bound and sure are adjectives that are used to say we are quite sure that something will be true or happen. We use them in the structure to be plus bound, sure plus to infinitive. Es súper prescriptivo, te da una prescripción, una receta muy, muy detallada. Ok, el otro ejercicio que teníamos que hacer de acá era... Ah, no puse nada acá. Vámonos al otro link. Recuerden que cada link tiene... Acá hay 2 ejercicios más, pero vámonos al otro, por temas de tiempo. Acá. So, in this case, you have to choose the correct option for each gap below. Nobody knows exactly why he died, but we think it's been an accident. Might have. My God. Exactly. No puede ser este que es más. Aparte que este es como para expresar algo más que un regret. No. Este está perfecto, ¿no es cierto? Porque el might indica una posibilidad chica. Y aquí esto lo denota muy bien, que hay una posibilidad chica. No puede haber sido el must have, pero no estaba en todo caso. Yeah. Anyway, I revised more for the exam. I was lazy. And now I will fail. Should have. You have. I should have. I should have. Debería haber revisado más estudiado más para la prueba. Fui un flojillo. Y estoy seguro que me irá mal. I should have revised more for the exam. This expresses regret for something you didn't do or did in a wrong way in the past. Sarah looked very happy. Past. Must have. Oh, yes, you are associating the must with this. Tenemos aquí una certainty de nuestra especulación. And remember that strong speculation, when you think that something was true in the past, is with must have. Very good. I didn't know you were going to Phil's party yesterday. Esta es la polola. O el pololo. O el pololo. You must. Yeah. Redando, ¿no es cierto? Redando. I didn't know you were going to Phil's party yesterday. You should have told me. I can't believe Jim hasn't arrived yet. Eso es fuerte. Must have. Yeah. Strong deduction, certainty in the past. I can't believe Jim hasn't arrived yet. It's the same situation. Taking the correct train. Shouldn't have taken. No. O es lo mismo que arriba. No. Entonces cambia. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Este, ¿no es cierto? Recuerden que este no se usa. Se usa el must en positivo y cuando uno está seguro de algo en pasado en negativo se usa el can't. That can't have happened. No pudo haber pasado, estoy seguro. No puedes decir tú, that mustn't have happened, porque ahí estás mezclando peras con manzanas, obligación, no. ¿Ya? El must es positivo para deducir cuando estás seguro en el pasado, y cuando estás seguro de algo que es negativo es el can't. Esto no puede haber pasado. This can't have happened. ¿Me siguen? Yes. Okay, you've been ill yesterday. Profe, yo no entendí, perdón. Que para especular sobre cosas en pasado positivas, ocupas el must have. Solamente
el must have es para positivos, pero si quieres especular con cosas del pasado que tienes certeza, en negativo no puedes ocupar el mustn't have, tienes que ocupar el can't have. Entonces pues te digo, yo estoy seguro que algo no pasó. Yo te digo, that can't have happened. Esto no puede haber pasado, estoy seguro. Tú no puedes decir en inglés, that mustn't have happened. ¿Ya? Y el must have es Para positivos. Entonces yo digo, yo estoy seguro que algo pasó, te digo, eso debe haber pasado. That must have happened. Eso es todo. La regla es súper fácil. Nicole, tu micrófono ¿Cachai? me hace interferencia. ¿Cachaste ahora? Profe, gracias. Sí, pero la niña que me preguntó no sé quién era. La Cata, fui yo, ¿Cachaste? más o menos. Ya, pero no ocupes el mustn't have. Así de simple. ¿Ya? No lo voy a ocupar nunca. Ocupa el can't have. Cuando especulas, cuando estás segura de que algo no pasó, that can't have happened. ¿Ya? Okay. Yum, 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 yum. Being ill yesterday, Jesse saw you at the bowling alley. Couldn't have been. Yep. Esto es un poco raro usar, ¿no es cierto? Pero se puede ocupar, y aquí yo como que lo tenía semi claro, y yo lo aprendí, porque lo más usual es, como ya lo hemos visto en todos los libros y yo les he explicado, es el can't have, ¿no es cierto? You can't have been ill yesterday, pero no sé por qué, aquí suena mejor el couldn't have, y está bien. ¿No pudiste haber estado enfermo ayer, tu cabrito? Me estáis mintiéndome. Jesse saw you at the bowling alley. Okay, I don't know where they went, but they gone to Paris or Marseille. No está muy seguro la especulación. I don't know where, but they... Must have. No, that is a strong certainty. Could have. Have, Could or because we don't have or might or may. Okay, that they may have gone, they could have gone, they might have gone to Paris. That your deduction is not very strong. But if you say they must have gone, no calza con esto, ¿no es cierto? Yeah. You paid more attention. Now we are lost. Aquí están criticando. Y tenemos una forma un poquito más arcaica. Ought to have. Yeah, Ought to have. yeah, ought to have. Eso equivale a you should have. Yeah, you should have. You ought to have paid more attention. No creo, no sé si aparecía en el grammar reference, ¿se acuerdan? No sé, yo me acuerdo que hace años, como el segundo año de U, lo vi. Ya, pero equivale a eso, a expresar past regret con should have or ought to have. Debería saber. You should Profe, have. tengo una pregunta. Dígame. En la 8 ocupó el could porque no tiene certeza, pero para hablar en positivo, ¿o no? ¿Ya? ¿Eso está bien? Sí, no hay problema. Mira, el más común aquí es might have, pero no estaba, ¿no es cierto? Sí. Y después puede ser may have or could have. Perfecto. Si el que no se puede ocupar en positivo es el que no se puede ocupar en positivo es el can. Pero no el could, ¿ya? Ya, gracias, profe. Tú no puedes decir they can have. No, no. No, al menos yo en mi experiencia, en mi oído lingüístico no lo tengo computado. Could have, might have, may have, basically, ¿ya? Y también en presente. That could be, that might be, that may be. En presente sí se puede ocupar el can, ¿ya? That can be, ahí tenés más posibilidades, pero no así en past speculation, con el can have.
Number 10, the window was broken, so the thieves got in through that window. Aquí falló la ellipsis and substitution. The window was broken, so the thieves got in through that window. Está un poco repetitivo eso de window. Ya, pero vamos a lo que nos concierne. Must have. Sorry, Must have. pero fíjate. Ah, no, sí, tienes toda la razón. Sí, no, todo bien. Están bastante seguros si era el vidrio roto. Lo más probable es que haya pasado eso. They must have got in through that window. Okay, good. And remember, if you need more feedback, this webpage gives you more explanations. Right? Right. Vamos a hacer eso nomás de modales porque nos quedan 15 minutos. Yo les prometí una hora de un review intensivo y con algunos tips que ya se los di. Así que vámonos a lo que nos falta, que es comparisons. Recuerden al dedillo acá la gramática del grammar reference y veamos uno de estos ejercicios de otra página. Mish. Veamos qué tiene. No es la famosísima Test English. Ya, aquí era el 3 y el 4 que me había parecido más mejor. Ok. Vamos a demorar un año, así que hagamos que es interesante. Aquí hay algunas cosas que revisar, porque aparecen algunas de las expresiones como extrañas y yo les digo que tienen que aprenderse al dedillo porque vienen en el test. Aparecen algunas acá, así que es bueno revisar esto. Choose the correct answers A to C to complete the sentences. A quarter is much as 25%. Just as. Acá, correcto, aquí tenemos una comparación en equivalencia, ¿no es cierto? Es lo mismo. Un cuarto es tanto como 25%. A quarter is just as much as, ahí tienes la primera expresión. Esta creo que no venía en el word reference, en el grammar reference, just as much, pero es bueno saberla. Esta sí viene y esta parece que también viene, así que son todas buenas de ir chequeando. A second is long as a minute. Comparen un segundo con un minuto. Es grande la diferencia. ¿Cuál calza mejor? A second is Nothing like us. nothing like us. Muy bien. Recuerden esta expresión. No les digo más. A second is nothing like us long as a minute. Nothing like us long. No tan, ¿no es cierto? Un segundo no es tan largo como un minuto, pero ese no tan denota mucha diferencia, ¿ya? Es un no tan grande. Porque este también se traduce como no tan. Pero este es not quite as, es no tan levemente la diferencia. ¿Ya? Después lo vamos a poder ver en otro ejercicio. 11:45 p.m. 11:45 p.m. is late as midnight. Nearly as. Excelente. Este sería lo mismo. Este sería con una gran diferencia y este es con una poca diferencia. ¿No es cierto? Es casi tan tarde. It's nearly as late as midnight. So, remember that one. It's nearly as. There is a little difference. There is a big difference here. It's similar to nothing like us. And this is just the same. It's equivalent. 98 cents is much as a euro. Falta un centavo para completar el euro, entonces poquita la diferencia. Por si acá. No Se complican quite con la... as. Just as. ¿Qué? Not quite as. No. Not quite as. Just as. No, porque esto sería en equivalencia. Sí, po. Y esto es no tan, pero una diferencia mínima. Yo diría que not quite as, me entró el agua. 4.
¿Es la 4? Sí, B. Correctísimo. Muy bien. Number 5. ¿No vieron la 5? Ojalá que no la hayan visto. Spain is cold as Iceland. Spain is... Bueno, España es bastante más calentita que Islandia. Porque fíjense que es la tierra del hielo, Iceland. So, Spain is Nowhere near. nowhere near as cold. La diferencia es enorme, ¿no es cierto? Yeah, nothing like as cold. Nowhere near as cold as Iceland. Absolutely. 5C. Yeah. And 6, the UK. Ahí está. The UK es mucho más chica que Rusia. The UK is big as Russia. Nothing like us. Súper bien, se aprendieron estas expresiones diabólicas que aparecen en la Grammar Reference, pero hay más, así es que pónganle con estudio a eso, ¿ya? Ya veamos esto nomás de comparaciones, porque aquí nos vamos a tomar mucho rato. Pero también es bueno hacer este ejercicio, lo recomiendo para que ordenen, porque como estas comparaciones, estas expresiones de comparación del Grammar Reference son tan diabólicas, es bueno que hagan este ejercicio para que respeten el orden de esas comparaciones. Okay, 10 minutes for finishing. Hypothetical meaning. Vamos a hacer este último ejercicio. Y les recomiendo que hagan el resto, el 2 y el 3, y también el primer link que me salté. Este ejercicio es súper bueno. Se parece a lo que viene en el test, de hecho. Choose the correct option to complete the sentences below. Aquí recuerden que tenemos el uso de wish, el uso de rather, preferiría, y otras cositas más que tienen que chequear y que tienen varias reglas, pero básicamente es, si estamos hablando del presente o futuro, nos vamos al pasado. Si estamos hablando del pasado, nos vamos al pasado perfecto. Como un poco veíamos en clase que hay que retroceder un cambio para atrás. Es como lo que pasa con los narrative tenses, ¿ya? Recuerden eso y les va a ir bastante bien. Y podemos ir revisando aquí otras cositas que van a ir saliendo y que están en la Grammar Reference. It's time we, por ejemplo, esta expresión, que puede ser it's time, puede ser it's about time y puede ser it's high time. Y el verbo, y eso lo vimos en el test 1, yo he sido majadero con esto, el verbo que viene después debe ir en... Pasado. Yeah. So, it's time we try to do something about situation. Y esto se refiere a algo que ya, al punto que estamos hablando, ya debiese estar cambiando, ¿no es cierto? Es como, es hora que esto se resuelva. Ya ha pasado mucho tiempo. Es hora que esto se resuelva. Pero los gringos ocupan, para esa situación de presente, ocupan el pasado. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo subjuntivo. Entonces, que esto se resuelva, que esto se tratara, esos ara, eva, aba, todo lo ponen en pasado los gringos. It's time we try to do something about this situation. Acá tenemos el rather. Yo preferiría que tú, rather you, taking your medication for a few days. Let's say until next Monday. ¿Quién se está preparando? Continue. ¿Quién se está preparando la comida ahí que suena una ollita, una tetera? Me dio hambre. La Nicole tiene el micrófono prendido. Nicole, Lo siento, soy yo la que hace las cosas en la casa. convíanos con la choca, convíanos la choca. Ya, I'd rather you. Me lleva chiquita. I'd rather you. Continue. Continued. Bueno, si me siguen la explicación debería ser eso, ¿no es cierto? Que estamos hablando de algo presente-futuro, pero hay que echarle un cambio para atrás. Si alguien me escuchara estas explicaciones, diría el profesor poco ortodoxo para explicar. Pero no sabe que mi alumno me entiende. Ya. Number 3. I wish you your stuff everywhere all the time. Recuerden que el wish tenía venía seguido de cierta forma cuando estamos criticando a alguien. Cuando es molesto lo que hace. Yeah.
when we complain about somebody else's behavior, we use, Wouldn't. yeah, we use the would. Algo me siguen, y esto sale en la grammar reference y lo vimos y todo. So I wish you wouldn't leave your stuff everywhere all the time. I'm tired of tidying up after you. If only, el if only es otra expresión que se ocupa con las mismas reglas que el wish, pero es más fuerte, ¿no es cierto? Es más urgente el tema, es más fuerte. If only we could have prevented the situation. Ya pasó. Ya pasó la vieja. Con eso le digo todo. Unknown. Yes. No le puse. Yeah. Unknown. Si es pasado, si estamos elucubrando el pasado, nos vamos al pasado perfecto. Si tan solo hubiésemos sabido, if we had known sooner, we could have prevented the problem. But we didn't know sooner, so we couldn't prevent the situation. This is regret. I wish I had known. If only we had known, past perfect, to speculate about the past, to hypothesize about the past. Would you rather, preferirías que yo, would you rather I at your place next weekend? Whatever I'd stay. This one? Creo porque. A ver. Pongámoslo. I'd rather you that comment last night. You hurt me. Te va a llegarte. Haven't made. Wouldn't make. No, Bueno. esto es para el presente. Hadn't made. Estamos hablando del pasado, nos vamos un tiempo para atrás. Recuerden esa máxima. Si estamos en pasado, nos vamos al pasado perfecto. Pero es una persona que está hablando de un comentario de algo que alguien hizo que no le pareció. Sí, pero eso, cuando tú haces un complaint, funciona funciona con would si es en presente. Si es un present behavior that is annoying for you. Ya. No funciona con el pasado. No funciona con un past regret. ¿Ya? Sí. It's time, it's high time, it's about time for you what you started. Any finished? ¿Esta? Sí. No, pues, fíjense, es distinta. Esta es súper tricky. No es, it's time you. It's time for you. Y eso lo cambia todo, este for lo cambia todo. For you too. Yeah. Este no sale en el grammar reference, así es que, bueno, aquí lo pueden revisar y si viene un for, cambia. It's time for you to finish. It's time for you to change. It's time for you to do something. Ahí cambia. We'd rather you too late tonight. ¿Qué? For you. Didn't come. ¿No escucho? Didn't come. Yep. Estamos hablando del presente y futuro, en realidad. No, Trata de no llegar muy tarde hoy, esta noche. Preferiríamos que no llegaras tan tarde esta noche, como un consejo o algo así. We'd rather you didn't come too late tonight. Present, future, past. Suppose you enough money to invest. Where would you invest it? Esto es como el segundo condicional. Esto funciona igual que el segundo condicional, el suppose. Acá tenemos el would y al otro lado tenemos el
¿Cómo se construye el segundo condicional? Would en un lado y en el otro se construye con el pasado, ¿Pasado? ¿no es cierto? Sí. El suppose es básicamente lo mismo que if. If you had enough money to invest, where would you invest? Eso es second conditional. Suppose you had enough money to invest, where would you invest? Y también el suppose se puede ocupar en primer condicional. Suppose you finish early tonight. Will we meet? Depende del caso, ¿no es cierto? Que sea primero o segundo condicional. Si yo ocupo presente futuro, quiere decir que algo es posible. Y si ocupo pasado would, que algo es hipotético o muy poco posible. Ya, y aquí sí que está pura, sin for, sin nada. Por lo tanto, tienen que ocupar el Pasado. Muy bien. Todas malas. Ay, una mala. Ah, ya sé cuál es. Esta. Adelante. Ajá. ¿Qué hice acá? Ahí está, pues. Tienes que irte al pasado, ¿no es cierto? No, lo que te expliqué yo. El would funciona para el presente futuro solamente. Cuando tú te quejas sobre el annoying habit de somebody else. I wish you would stop doing that awful noise. Por ejemplo. Oye, espero que les haya servido. Yo creo que sí. Me esmeré en buscar buenos ejercicios y en una hora, porque yo soy súper responsable, en este momento son las 8, responsable con el tiempo de los demás, o sea, con su tiempo, en darle un buen resumen, en recuperar una clase y en darle algunos tips para que les vaya súper bien en su test número 2. Estúdiense todo el Grammar Reference, sigan trabajando con esto, háganse los ejercicios del My English Lab. Contenidos tienen de sobra, ¿ya? A lo mejor tiempo y ganas es lo que falta. Pero bueno, les he dado bastante tips. Gracias por haber venido, les va a servir haber asistido a esta clase. Y les tenía que decir algo más. Sí, recuerden que tienen tiempo hasta las 11:59 del viernes para grabar su video de Flipgrid, The Hunger Games, que equivale al 30% de la nota del test 2. ¿Ya? Sí. Ya, pis. Oye, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿El nombre del resto de mis compañeros? ¿De otros compañeros? ¿El profesor René puso la misma fecha? ¿Mismo deadline? ¿De qué? Sí, por supuesto. Del Hunger Games. A eso. Oh, yes. ¿Alguna otra consulta? No, ¿ves? And the No, profe, rest? todo claro. ¿Les sirvió de algo, chicos? Sí, profe. Estuvo bueno. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el feedback. Voy a subirles esta clase. Perdón, se me fue la cámara. Eso no podía pasar. Voy a subirles esta clase ahora, entonces voy a parar de grabar y lo que tengo que hacer, creo, es subir a YouTube esta cuestión. Ya, ahí yo me la voy a arreglar y les voy a subir el video, ¿ya? Chaolín. Gracias. Chao, profe. Ay, profe. gracias. Ay, Chao, profe, esté bien. See you Friday, you too. Thank you very much for coming.